realmente muy agradecido de estar por aquí. Agradezco especialmente al decano Sergio Cosentino y a Marta, que fueron los artífices directos de esto, y bueno, en nombre de ellos, a través de ellos, a todos los que lo hicieron posible. Y quiero, antes que nada, felicitar a la comunidad por el... Quiero felicitar a toda la comunidad de la facultad por este proceso de revisión y la actualización curricular que bien ha resumido Sergio hace minutos, ¿no? Es una instancia de enorme importancia hacia adentro y hacia afuera de la comunidad académica, ¿no? Por un lado, potencia la crítica y la autocrítica del hacer diario, ¿no? Eventualmente puede velar cuestiones que el hábito y la cotidianidad pudieran haber hecho invisibles, ¿no? Ese día a día puede estar trabajando cosas que en realidad son medulares. Y por otro lado, es una oportunidad, que no son frecuentes, de dar un sentido global al hacer particular, ¿no? Insertándolo en contextos más amplios y a la vez desagregando lo que se está haciendo en los componentes para estudiar. De nuevo, es algo que el día a día nos encierra muchas veces en nuestro mundo, en nuestro circuito, y perdemos de vista cómo estamos influyendo en el contexto general. Y esto de formalizar, ¿no?, las partes y el todo, que no es solo justaponer las partes, sino ir formando estados consistentes entre diferentes escalas, es una capacidad específica de quienes trabajan en el proyecto, arquitectos, diseñadores. Y esto hace que en realidad debemos estar doblemente satisfechos o cómodos haciendo esto. Por un lado, porque está cumpliendo efectivamente con lo que es el compromiso de la universidad con la sociedad, o sea, tratar de hacer las cosas bien y mejor. Y por otro lado, porque estamos en nuestra materia. Esto es una especie de proyecto, ¿no? Esta idea de 4 ojos, que miramos todas las escalas al mismo tiempo, que vemos las partes sin perder de vista las ideas generales, y que eso es central en estos procesos, no perderse. Parece que es algo que nos debería resultar grato estar así, si lo logramos encarar como enfoque proyecto. Si no, no sé, para otras disciplinas es algo que debería ser más alto. Este repaso crítico de lo que uno hace es una necesidad, ¿no?, y además es una responsabilidad fundamental en el ámbito académico. Por un lado, es obvio, ¿no? Por un lado debe responder adaptativamente a las transformaciones del entorno, en todo sentido, a fin de perfeccionar el hacer lo que tenemos que hacer, para los que nos han confiado este espacio. Pero si eso es así siempre, en tiempos recientes se ha vuelto una necesidad muchísimo más urgente, ¿no? Porque las transformaciones socioculturales contemporáneas en los últimos 20 años son inmensas. Lo digo para recordarlo, pero es algo que todos vivimos, y sigue produciéndose a una velocidad inmensa. Recién Sergio decía que los últimos criterios eran de 2006. Bueno, es interesante porque el iPhone se presentó en el 2007. O sea, todo lo que pasó en poco tiempo a partir de eso es maravilloso. Es decir, uno piensa retrospectivamente la transformación que hubo, es brutal. Y a mí me llama todavía la atención que le digamos teléfono. Quienes, como yo, conocieron el original teléfono, saben que tiene poquísimo que ver con esto, ¿no? Y es que en realidad hacemos lo que podemos, ¿no? Y vamos entre tumbos, entre neologismos rarísimos, imprecisiones conceptuales y terminológicas, y así vamos, ¿no? Entre nubes y minería, pero de datos, de amigos, carpetas, grupos y escritorios, pero virtuales. Es que nuestra inteligencia individual y colectiva
hace lo que puede tratando de asimilar el cambio, mezclando lo conocido, conceptos, paradigmas, cosas, para tratar de describir, de intuir aspectos que se conectan con ellos solo oblicuamente. Tratamos de encontrar referencias en ciertos aspectos que hemos internalizado para tratar de entender lo que es muy difícil de entender, porque se sale de estos parámetros. Justo se ha dicho que quienes hacen la arquitectura, quienes practican el diseño, son quizás, se cuentan entre los que pueden manejar con más habilidad este momento, precisamente por estar habituados a operar en la incertidumbre durante sus procesos de proyecto. Y esto va un poco a lo del principio, ¿no? Operar proyectando en todo nivel. Y de ese modo, además, es evidente que nosotros no podemos eludir ni debemos transferir la responsabilidad de reflexionar acerca de cómo las disciplinas del diseño se integran y aportan positivamente en este momento de tanta incertidumbre y cambio. Son las disciplinas del proyecto, la arquitectura, los diseños, son agentes y sujetos del cambio que vienen a transformar aspectos que son claves de su propia práctica, de su propio ámbito cognitivo, ¿no? Es decir, cuestiones como espacio, local, global, público, privado, incluso inteligencia, han ampliado su significado, son diferentes. Lo cual, además de estas transformaciones en los ejes del pensamiento de las disciplinas del proyecto, se le agrega un impacto bien concreto y preciso y verificable que tienen los nuevos medios de producción y de representación sobre los sistemas de integración y por tanto sobre la docencia. Proceso reciente. Y además, la realidad está planteando situaciones, demandas, desafíos que en muchísimos casos carecen de precedentes, en lo social, en lo ambiental, en lo programático. De manera que también nuestros ámbitos disciplinares en sí mismos están viviendo, porque no lo sufren, viven un proceso de transformación. Y esto hace que las incumbencias que históricamente se han definido para estas disciplinas del proyecto, que digamos, de algún modo las constriñen, porque las limitan, pero también a veces pienso que estas disciplinas están cómodas ante una demanda un poco conservadora, pero estas, muy conservadoras, quiero decir, pero estas incumbencias empiezan a quedar estrechas frente a estas nuevas realidades. Está clarísimo que hay que hacer bien lo que se espera de nosotros, y cada vez mejor, pero también hay que mostrar lo que se puede esperar. Es otra responsabilidad de nosotros como formadores no solo de quienes estudian, sino también de modeladores de la forma en que nuestras disciplinas se insertan en el cambio y se insertan en la cultura y la sociedad. Avanzar a través de esta constatación, en ámbitos con los que no se identifica a priori. Por lo tanto, es necesario revisar, y acá estamos, en las prácticas profesionales y docentes, para, desde las lógicas específicas de estas disciplinas, intentar perfeccionar y profundizar esos aportes, ampliarlos, pero sin desdibujar la identidad del campo de conocimiento. Un cambio de plan de estudios, al menos hasta donde lo conozco, donde conozco estas situaciones, supone procesos que no están exentos de dificultades, por decirlo de una manera eufemística. ¿No? Es decir, es que, por contradictorio que pueda parecer, en el fondo todos lo sabemos, las instituciones de enseñanza suelen ser bastante reacias a los cambios, por razones que cubren muy amplio espectro, ¿no? Desde un extremo solo por hacer las cosas bien y por no dar pasos al falso, y eso yo creo que siempre está latente. Aunque
un poco se apoya en un sentimiento o en una sensación de que nosotros sabemos todo lo que hay que saber y sabemos cómo enseñárselo a todos. Eso también está latente en esa actitud. Pero también, aparte de esas cuestiones que son muy comunes a todas las instituciones del mundo de enseñanza, también hay otras cosas comunes, como por ejemplo los conflictos de intereses, grupales o personales, incluso de egos. ¿Por qué no decirlo? Hay que reconocerlo, que pueden sentirse de algún modo amenazados. Esta confianza en lo que se sabe, en que se sabe lo que se debe enseñar y cómo enseñarlo, suele estar apoyado en algunos supuestos que se dan como verdades, aunque en realidad muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces, corresponden a la costumbre y punto. Y así se confunde lo que es realmente medular, lo que es sustancial, con las didácticas, por ejemplo, con que se aplicaron alguna vez. Sabemos cómo hacerlo. Esa confusión con sus modos, con sus formas y con sus contenidos acumulados llega a ser una traba si no logramos discernir qué es lo que importa, qué es lo que estamos tratando de decir y con qué instrumental lo estamos diciendo. Y esto se complica más todavía, esta confusión, cuando nos damos cuenta que por todo lo que venimos diciendo, las transformaciones y demás, las diferencias generacionales entre docentes y estudiantes, bueno, digamos, no siempre han existido, pero cuando las transformaciones se daban a ritmos, digamos que no eran más rápidas que la vida de un individuo, docentes y estudiantes más o menos compartían un background similar, semejante. Ahora que las transformaciones son velocísimas, como decíamos, usted puede imaginar hace 20 años, ¿no? que hace 2006, son 16, 17 años que las cosas iban a derivar para este lado, ¿no? La gente que nació ese año todavía le quedan 2 más para llegar a la facultad. O sea, los tiempos son vertiginosos. Bueno, la comunicación entre docentes y estudiantes hoy no es sencilla, ¿no? Hay diferencias de fondo y las transformaciones no son meramente operativas, no es como se hacen las cosas. Ahora se dibuja con la compu, porque ya hace más de 60 años, McLuhan planteó que en realidad las tecnologías no son simplemente inventos que la gente emplea, sino que son los medios por los que la gente se reinventa. Entonces, se trata de parte nuestra de interpretar este estado de situación sin preconceptos, ¿no? Y más allá de que es imposible anticipar el devenir, porque precisamente las intenciones disruptivas y la dinámica de las transformaciones, tenemos que asumir nuestras limitaciones con bastante humildad y nuestras dificultades para intentar avanzar en conciencia de ellas, no mediante una negación prejuiciosa ni tampoco una aceptación resignada o bueno, no importa nada, vamos arriba, sino que deberemos tener una actitud crítica, creativa y propositiva en este sentido. De nuevo, las disciplinas del proyecto ven el mundo como una transformación posible, no como no lo describen, lo ven como algo que puede y debe ser transformado. Suele lamentarse hoy, ¿no? que los chicos, hay un conjunto inmensamente diverso, ¿no? de estímulos que están todos a un clic, ¿no? de distancia, y allí como que el zapping es la norma, y el zapping realmente en estas condiciones es casi ilimitable, hay que saber que eso ocurre. Y esta oferta hace que el cambio en sí mismo adquiera una especie de valor propio, y el interés es requerido intensamente, instantáneamente,
por todo ese entorno de información, pero el interés suele durar poco, entonces la atención se fija por tiempos que no son demasiado. Bueno, todo eso forma parte de nuestro contexto diario que está repercutiendo también en lo que es la docencia, y es frecuente el lamento acerca de ese estado de cosas, ¿no? Pero realmente el potencial docente de lo que tenemos a mano es inmenso, es inmenso. Y es responsabilidad docente construir el diálogo formativo, es responsabilidad nuestra como docentes, y es responsabilidad hacerlo de modo que lo que se plantea haga sentido en el estudiante, que no sea ajeno a su mundo empírico, a sus lógicas cognitivas, a sus hábitos, o sea, de algún modo que haga sentido. Y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, que somos diferentes en muchos sentidos. No mejores ni peores, pero diferentes en muchos sentidos, y no hay un mejor y peor. Pero es nuestra obligación transmitir lo que hay que transmitir a esa generación. Y es hoy más que nunca, aunque es una frase hecha, pero creo que debemos tenerlo claro, que hay que formar y no solo informar. Y también me parece que es momento de entender, y prendérselo, la idea de que sembrar entusiasmo y estímulos perdurables es uno de los fines y de los recursos propios de la enseñanza. Yo no digo hacerle fiestas a los estudiantes, digo sembrar entusiasmo. La formación en arquitectura y diseño incorpora una serie de dificultades propias que derivan de la peculiar naturaleza, ¿no? Es decir, es difícil de clasificar, lo que hacemos siempre está medio camino entre la lógica y la intuición, entre la razón y la sensibilidad, ¿no? De algún modo siempre está como interpolado en lo que es en definitiva una dicotomía muy artificiosa, que es arte o ciencia. Nosotros estamos allí interpolados, ¿no? Y encima, como más dificultades todavía tenemos, hay un universo variado, enormemente variado y contrastante de prácticas en la arquitectura y en el diseño. Y todavía más difícil, más incierto este ámbito, es que no hay un canon, no hay un corpus universal, ¿no? Canónico de saberes que, bueno, uno tiene un checklist y dice, si hace todo esto, entonces es arquitecto. No existe. Eso es obvio, cuando uno repasa planes de estudio, programas, contenidos en el mundo, se da cuenta que hay realmente una diferencia enorme, y sin embargo, todos funcionamos como arquitectos, todos nos entendemos. El imaginario colectivo, para ir un poco hacia eso, suele identificarnos a quienes trabajan en las disciplinas del proyecto a través de los objetos que producen. Y hay esta identificación, se ha traducido también en una formación, en muchos planos, que tiende a transmitir versiones escalares, es decir, referidas a los distintos tipos de objetos que producimos, tiende a preparar tiende a transmitir esas versiones escalares de lo que podemos decir el oficio, el saber hacer en esos diferentes planos escalares, ¿no? Es decir, las técnicas, los conocimientos, las habilidades que se aplican para concebir y producir esos artefactos. Pero esta visión que prepara para producir concretamente cierto tipo de artefactos es inherentemente conservadora. Se aprende a producir lo que se supone de antemano se nos va a pedir. Y hoy estábamos hablando de que realmente cada vez menos sabemos lo que se nos va a pedir. El oficio es fundamental, eso nadie lo puede negar, porque es, por ejemplo, una guía bastante habitual en los procesos inciertos del proyecto, y no debe ser desatendido, pero lo que hay que reconocer es que hoy no basta. Con frecuencia, esa formación con eje del oficio se refleja en listas de contenidos
que sabemos están en constante inflación y que son de previsible obsolescencia. Y creo que debemos aceptar como dato para el diseño pedagógico contemporáneo la inexorable incompletitud del conocimiento. Es decir, es así. Porque cambia o porque surgen cosas nuevas, es imposible. Ahora, ¿cuál es nuestro argumento o lo que es interesante en nuestro ámbito, específico en nuestro ámbito? Y posiblemente por eso se ha sostenido aquello de los arquitectos y diseñadores son quizás de los que están mejor preparados para todo esto. Lo interesante es que esta formación, con eje en el oficio, que ha sido dominante absolutamente, indirectamente ha consolidado un tipo específico de pensamiento que maneja los saberes adquiridos con una heurística específica. Es el que se ha dado a llamar, lo que llamamos pensamiento de proyecto, y que deriva en una peculiar mirada al mundo, y que es definitoria disciplinarmente. Es una mirada que tiene la capacidad, por ejemplo, de usar la forma estratégicamente, y cuando digo forma no estoy diciendo el dibujito de una fachada, estoy diciendo la forma, concepciones formales complejas, interescalares, para integrar heterogeneidades, ¿no?, del espacio del hábitat. Y esto entonces va al centro de la condición epistémica del diseño y de la arquitectura. Si estamos pensando en reformular planes de estudio, por ejemplo, parece clave definir cuál es la naturaleza epistemológica de la disciplina. O sea, ¿de qué hablamos? ¿Qué es lo que estamos realmente tratando de enseñar, de transferir? O sea, es una pregunta básica, pero que lamentablemente muchas veces no lo olvidamos. Por eso de las partes y perder la lógica global. Entonces, bueno, hay que intentar definir su núcleo para construir un proyecto pedagógico consistente. Pero la verdad es que no hay algo a descubrir. No hay esencias, ¿no?, inefables, inconstantes, que están en algún lugar que hay que buscar con microscopios o telescopios. Lo que hay es un acuerdo cultural acerca de lo que nos define. Y ese acuerdo, que requiere propuestas, ha sido acá sugerido como fundación, para fundarlo. El grupo propone, el grupo de trabajo ha propuesto como eje precisamente el pensamiento proyectual, lo cual es súper interesante, porque el foco de la formación que deriva de este encuadre no está solo en conocer, estudiar, aprender a hacer ciertos objetos, ni cuáles son los contenidos necesarios para construir esos objetos, sino en cómo se interpretan las situaciones y cómo se gestionan esos saberes y destrezas. En definitiva, en cómo se piensa. Ahora, esto es un reconocimiento profundo que instituye un rumbo súper interesante para orientar el curso formativo, ¿no?, para definir contenidos y dispositivos pedagógicos. Porque quienes estudian no solamente deben adquirir determinados conocimientos indispensables para la práctica, sino que sobre todo tienen que introyectar esta dimensión. Tienen que organizar su pensamiento, que orienta la práctica y prepara para seguir formándose consistentemente en la disciplina, para desarrollar un posgrado como arquitectos, no como ingenieros, químicos o historiadores. Arquitectos que miran la historia o que miran la química. Y asumir esta idea, esta noción de pensamiento proyectual como un eje para la acción, supone reflexionar entonces acerca de cómo se le alimenta, porque no se enseña a pensar. Lo que se puede hacer es guiar la formación personal. Y entre muchísimas otras definiciones que habrá que pensar en torno a esta idea, que es, digamos, para mí es interesantísima porque le da esa capacidad adaptativa a la disciplina y además es un aglutinante poderoso entre todas las carreras del diseño, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que sabe un diseñador? Yo siempre pienso
Gio Ponti, por ejemplo, ¿no? que diseña una torre, diseña un inodoro, diseña una silla. Ahora, ¿qué es lo que aprendió? ¿Con qué contenidos? ¿Con qué oficio? Hay algo que está detrás de todo esto y las otras cosas corren arriba de esa especie de sistema operativo, que es esa forma de pensar y de organizar la realidad para hacer posibles ciertas cosas, ¿no? Ahora, entre muchas otras definiciones, esta idea de guiar el desarrollo personal del pensamiento supone poner al estudiante en el eje de su propia formación, ¿no? Darle la posibilidad de aprovechar sus talentos para compensar sus carencias. Está clarísimo que se alcanzan formaciones equivalentes por caminos muy distintos. Y en los diseños didácticos, dentro de esto, se debe también respetar sus tiempos personales, que también hacen a la formación integral de quienes estudian. Así como también, en todo este plan, se debería tener en cuenta los tiempos personales de quienes hacen la docencia, ¿no? Es decir, permitiéndoles sus desarrollos personales, profesionales y académicos, universitarios, ¿no? Con funciones clásicas y seguirse formando continuamente. En esta dirección, yo creo que avanza de manera súper interesante la propuesta de esta actualización curricular, que han presentado acá y va a desarrollar May, Lucía y Lisandro, ¿no? Que incluye propuestas súper interesantes, pero que no nacen de la nada, nacen de un estudio profundo de aspectos propios de la pedagogía, de la discusión de formatos de discusión. Yo quedé verdaderamente sorprendido de cómo todos esos temas han sido incluidos en la reflexión y que han considerado expertos, han opiniones realmente de expertos. Pero sobre todo, además, o sea, es muy riguroso, pero sobre todo, además, al integrar la dimensión epistémica, enfoca aspectos centrales que a menudo quedan flotando en las discusiones como sobreentendidos, vagos, más o menos. Todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de esto, pero no sabemos. Hay que de algún modo llevarlo en el conocimiento. Y acerca de la propuesta cito el final del prólogo. Un plan de estudios bien logrado debe promover la calidad académica desde un discreto segundo plano. Implementarlo requiere un debate honesto y generoso, en el que los intereses personales y grupales se posterguen en función del colectivo. Por fin, ha de llegar un punto en que, más allá de los supuestos, estará en marcha, y entonces su éxito dependerá de la responsabilidad y el compromiso con que la comunidad académica toda lo haga suyo: docentes, estudiantes, egresados y funcionarios. El trabajo que se presenta, además de cumplir con el cometido de constituir una base fundamentada y útil para el trabajo de la FADU, constituye una reflexión valiosa en sí misma acerca de la enseñanza y la práctica de las disciplinas del proyecto, que seguramente ha de quedar instalada como una importante referencia. En realidad, estamos trabajando para el futuro, y otros serán quienes deban evaluar y avanzar a partir de las acciones que tomemos hoy, ¿no? Los tiempos y las personas, o al menos sus roles, habrán cambiado, y en buena medida a consecuencia de las acciones precisamente que tomamos hoy. Pero también agrega eso pensar que no somos exactamente nosotros, aunque eventualmente seamos nosotros quienes van a estar ahí. De nuevo, ¿no? Felicitaciones y buenos augurios para este complejo y apasionante proceso. Y de verdad, muchas gracias por esta invitación, y por haberme invitado a participar en este proceso que me ha permitido, la verdad, seguirme formando en estos campos que me resultan tan queridos y son inagotables. Bueno.